Hola, hola, qué lindo sentirme acompañada. Juan Manzanera, ver solicitud. Juan. A ver, estamos avisándole a ¿Qué Juan. tal? Hola, hola Juan, gracias. El día. Qué Bien, nervios. llegó el horario, llegó el día. ¿Qué, qué tema? Lo, Gracias, gracias. lo Gracias logramos. por estar, qué bueno, y lo logramos. Después al final tengo, Vale. tengo que lograr grabarlo, porque hay gente que me preguntó, pero que no puede estar acá Bueno, gracias a a ti las también. cuatro y Gracias a ti media. por organizar esto. Bueno, gracias Juan y gracias a todos los que nos están Mm. acompañando. Muchos te conocen de cuando viniste a Argentina, varios que veo son compañeros peregrinos de camino siguiendo a nuestro maestro Juan Manzanera. Bueno, Juan, a ver, eh, tengo que presentar el tema y presentarlo a Juan Manzanera. Juan Manzanera, bueno, quienes me conocen saben, por un lado, que casi todo lo que transmito son enseñanzas traducidas por mí de lo que recibo de Juan Manzanera en este momento de mi vida y ya hace muchos años. Eso por un lado, y por otro lado, bueno, contarles que la primera vez que medité a los 17 años que mi madre me llevó a ver a Indra Devi, hace más de 40 años. Y no sé, soy muy mala con las fechas, no sé si hace 15 o 20 años que te conozco, Juan, y la sensación que sentí fue de qué alivio, no hay más Qué que bueno. buscar, no hay más que buscar, ¿no? Esa es la sensación. Bueno, Juan Manzanera tiene una web que se llama escuelademeditación.com y ahí pueden encontrar todo el currículum de Juan, que yo podría presentarlo con su currículum, que tiene muchas especializaciones, ¿no? Empezó siendo monje budista, psicólogo y luego muchas especializaciones. Pero la realidad es que eso lo pueden encontrar en la web y además realmente creo que también como vos nos enseñás, debe haber muchísima gente en el mundo con currículums parecidos al de Juan. Entonces el currículum a mí no me dice demasiado y no es por eso que me quedé. Juan, entre otras cosas, escribió varios libros, creo que va por el cuarto, irá por el quinto, pero publicó cuatro. Uno de los primeros es El placer de meditar. Y en El placer de meditar, Javier Moro, en el prólogo, dice así: cuando el valenciano Juan Manzanera conoció al Lama Yese, tuvo la impresión de encontrarse frente a un ser que era la imagen misma de lo que enseñaba. Correspondía al ideal del sabio, una categoría de hombre difícil de encontrar en Occidente. Juan se convirtió en su discípulo. A mí me hubiera gustado escribir esto para presentarlo a Juan, porque esto es lo que yo sentí cuando lo conocí a Juan y lo que compruebo cada día. Juan es la imagen de lo que enseña y es un sabio para mí y para todos los que tenemos la bendición de tenerlo cerca. Así presenté y me emociono, presenté a Juan y ahora tenemos un temazo del cual vamos a hablar. Y entonces en otro de los libros de Juan, que es El hallazgo de la serenidad, encontré un párrafo que quiero leer y el párrafo dice en la página 36 de quienes tienen el libro: las pasiones y sentimientos negativos que en ocasiones nos invaden son estados que colorean la luminosidad natural de la conciencia, pero no la transforman. La conciencia sigue siendo pura y clara. No importa lo que suceda, la conciencia no puede dejar de ser como es. Es como el agua de un río. Las fábricas pueden echar sus productos químicos y los agricultores sus herbicidas y abonos. El agua puede volverse sucia y oscura. No obstante, nunca perderá sus características naturales. El agua estará sucia, pero no es sucia. Así la conciencia podrá enturbiarse y hacerse densa y oscura, pero nunca puede perder su realidad, una realidad
que no difiere de aquella de los sabios. Con esto, Juan Manzanera, en cualquier estado oscuro que atravesemos, nos da siempre la confianza de que la conciencia es clara y es ahí a donde se puede volver, pero además, con su grandiosa humildad de un gran maestro, nos dice que tenemos esa capacidad de seguir siempre teniendo más capacidades y habilidades para encontrar la sabiduría que todos tenemos adentro, ¿no? Es el verdadero maestro que conduce al maestro interno. Y a veces los discípulos, como yo, seguimos siendo aprendices. Y acá estamos. Gracias. ¿Mm? Gracias. Bueno, vamos a hablar de la oscuridad, cuando la conciencia parece que está oscura, pero es que se enturbia, como vos decís. Y la realidad que la noche oscura del alma, como llamamos a este vivo, es algo que viene, bueno, hemos leído en la mística, ¿no? Desde San Juan de la Cruz, Claudio Naranjo hablaba de la noche oscura que él pasó, Joseph Campbell, los autores que intentan conducirnos a la sabiduría, nos hablan de la noche oscura del alma. ¿Qué es la noche oscura del alma? Si se puede traducir en palabras. Bueno, lo primero es que las ¿Existe? noches oscuras. No hay una noche oscura. No, primero, yo creo que Sí, hay una ya cosa lo que creo, me gustaría ya primero lo creo. distinguir, ¿no? Esa oscuridad, ¿no? Yo creo que hay diferentes oscuridades. Y hay una que tiene que ver con lo emocional, emociones negativas, ¿sí? Y uno, en un momento de la vida, te quedas Sí. atrapado en un estado de ira o de apego o de celos. Y eso es más psicológico, ¿sí? Y ahí, tú y yo ya hemos hablado de eso, hemos hablado de ese tipo de oscuridad que tiene que ver con Ok. las emociones destructivas, que puede tener mucho peso y puede ser muy negativa, y uno se queda muy atrapado en eso. Pero no es esa oscuridad de la que Muy queremos hablar oscura. hoy, ¿sí? Hoy eso ya está visto de alguna manera, aunque siempre hay que volver, ¿no? Luego hay otra oscuridad que tiene que ver, Sí. para mí, mucho con el miedo. De repente, eh, yo creo que las personas, todos tenemos miedo, no es parte de la vida, ¿no? Estar vivos es tener miedo, pero todos tenemos estas estrategias, vamos manejándonos en la vida para no sentir el miedo. Y vamos tomando decisiones, haciendo lecciones, juntándonos con personas para no tener miedo. ¿Mm? Y lo vamos consiguiendo, pero a veces, de repente, todo eso que has construido para evitar el miedo se cae y te tienes que enfrentar. No enfrentar, estás en un estado de miedo, absoluto miedo, un miedo atroz. Entonces, si tienes 60 años o 50 años y llevas 60 años huyendo del miedo, mm, cuando viene, el miedo dice, te está esperando, ¿no? Diciendo, "Ah, te creías que te ibas a escapar de mí, ¿no?" Y esa es una oscuridad muy potente. ¿Mm? ¿Sí? Otro tipo de oscuridad más, quizás más relacionada con nuestro proceso espiritual, el mismo proceso de despertar. ¿Mm? ¿Sí? Y luego podríamos decir que hay una mezcla de todo. Hay momentos que todo se mezcla, todo se junta. ¿Mm? La oscuridad espiritual, eh, ¿por qué ocurre? ¿Cuál sería? No sé, yo estaba pensando, ¿por qué nos ocurre esto? ¿Sí? Para esta charla contigo, ¿no? Como, porque, a ver, es muy importante este tema, es muy importante entender que esto le pasa a todo el mundo y le pasa muchas veces a todo el mundo, ¿sí? No es algo personal porque yo soy malo o porque, lo que sé, es mi karma, no, estoy pagando una deuda kármica, no, es todo el mundo pasamos por esto, Sí. una y otra vez, ¿vale? Entonces, fíjate, bueno, tal como yo lo entiendo, igual que nosotros estamos siempre intentando evitar sentir miedo, que el miedo es muy nuclear, pero siempre estamos intentando sentir ciertas experiencias.
de la vida. Digamos que solo queremos estar en el lado luminoso de la vida. Hay cosas que no quiero experimentar. No quiero experimentar, no sé, no sé, el fracaso, no quiero experimentar la frustración, no puedo, quiero experimentar estar perdido, desorientado en la vida, no quiero experimentar que soy malo. Hay muchas cosas que no queremos experimentar y que también vamos construyendo una defensa para no sentir esas cosas, ¿vale? Incluso, bueno, tú y yo por lo menos sí que puedo reconocer que mi camino espiritual va por ahí. Yo voy a meditar y voy a acercarme a este maestro porque me va a proteger de sentir cosas que yo no quiero experimentar. Y empezamos ahí a meditar, empezamos a acercarnos a una tradición, a un maestro. Pero, ¿cuál es la esencia del camino espiritual? Entonces, la esencia, vamos a lo esencial, ¿no? No lo que se cuenta, ¿no? La esencia es la liberación, la iluminación, el despertar, es que tú quieres vivir todas las experiencias de la vida, todas, luces y sombras, con absoluta lucidez, sabiendo que no hay nadie que lo vive, con plena conciencia, ¿no? Con esa conciencia que tú leías, ¿no? Sabiendo que todo es lucidez y claridad, ¿vale? Entonces, fíjate, tú empiezas un camino que ese es el objetivo. Todas las experiencias las quiero vivir, quiero ver la naturaleza de las experiencias, quiero ver que no hay nadie que lo experimenta. Entonces tú empiezas en la práctica. Pero ¿cuál es la práctica? La práctica es que todas las experiencias, pero tarde o temprano, eso que nunca querías vivir, empieza a surgir. Porque eso es la iluminación, la sabiduría. La práctica me pide que viva eso, sabiendo que no soy yo, no es mío. O sabiendo que la conciencia sigue estando ahí, sigue siendo lucidez de claridad, ¿no? Entonces, la misma forma como nos enfrentamos al camino espiritual es lo que trae la noche oscura. Es que es imposible evitar. Entonces, esa es una forma de entender, ¿no? Por qué ocurre la oscuridad, ¿no? Luego está el miedo, luego están las emociones y luego a veces todo junto. Bueno, entonces otra cosa que también está bien es que esta oscuridad todos la vivimos más o menos los mismos componentes. Entonces, a ver, fíjate, para salir de la oscuridad hay que entenderla. Más la entiendo, claro, hay que entenderla. Más la entiendo, más Hay que entender. tengo la capacidad de entender. ¿Vale? Entonces, la primera cosa es, si todo el mundo experimenta lo mismo, todo el mundo pasa por esas noches oscuras, ¿qué es lo que experimentamos todos? Entonces, por ejemplo, una primera cosa que ocurre, tú estás meditando muy bien o estás muy conectado con cualquiera que sea tu práctica, muy equilibrada, ¿no? Muy centrada. Y de repente un día ya no puedes meditar, no puedes hacer oración, no puedes. De repente no sabes qué pasa, toda la claridad que tenías la has perdido. Todo se desmorona, todo se cae, dices, y no puedes. Y empiezas a sentir una aversión, un rechazo, y si meditas en un cojín, un rechazo a sentarte a meditar. Porque no puedes, porque hace 2 días, hace una semana, estás súper bien, súper conectado con los maestros y ahora es imposible. Y empiezas a generar esta aversión. Es como no sabes qué pasa y no puedes hacer nada. Eso da paso a una sensación de tristeza, de pérdida, de fracaso, de qué mal lo hago, que además se convierte en todo esto es mentira, esto de meditar es un rollo que me estoy contando. Y eso es toda la parte de esa noche oscura, ¿no? Empiezas a sentirte decepcionado con la práctica espiritual, a pensar que te estás engañando, que realmente no vas a ningún sitio. Hay como una sensación de estar en un... Sentir cosas como cómo puede ser que hace 30, 40, 20, 10 años que estoy meditando y de pronto lo que vos me decís Claro, me hace pensar, entonces la meditación es otra ilusión, porque incluso la realidad me está trayendo
duelos tremendos, claro, cambios y me estoy creyendo más la realidad que esto, que es algo en lo que y ahora estoy creyendo en la realidad, claro, ¿no? Como una ese estado confusión mental de muy, muy, oscuridad muy te hace fuerte. sentir que todo ha sido un engaño, que todo es mentira. Porque porque tú pensabas que si meditas bien, cada vez vas a estar más Y se cerca de la impone. luz. Pero no es verdad. Si meditas bien, lo que va a salir es todo lo que estás negando para que lo veas con lucidez, con luz. ¿Sí? Entonces hay como, no entiendo, ¿no? Y entonces ahí surge también otra cosa que ocurre muy habitual, es, hay como una crítica. Te pones crítico con todo el mundo, con la tradición, con tu maestro, no crees que te han engañado. eh, co- sí, tú Con te uno sientes como una mismo, decepción, porque si como un hice siempre engaño, todo mal. eh, y incluso puede que haya Mm. gente que te admira, ¿no? El otro día me hablaba una chica, no, es que a mí la gente me valora y me aprecia, ¿no? ¿No? Y sin embargo te sientes que estás engañando a todo el mundo, pero además sientes que la tradición te ha engañado, que todo es ¿sí? Una trampa. ¿Mm? Y eso es la experiencia de todo el mundo, esto es muy importante. ¿Sí? También hay mucho miedo, puedes conectar con una sensación de Ok. miedo, ¿no? Otra vez, ¿no? Tienes como por dentro el miedo te atrapa continuamente, una inseguridad absoluta a todo. ¿Mm? Y no ves salida. Y no ves que se puede Mm. hacer nada. Y no crees en nada. Toda la motivación espiritual la pierdes. ¿Mm? Y es como, y todo es una farsa, sí. ¿Mm? Entonces, entonces, ¿qué pasa? Que la única salida, sí, Perdón, Juan, perdón, la única salida. Pero entonces estás como haciendo una diferenciación entre estados psicológicos de depresión o de algún trastorno o de una y estados que podemos eh, que podemos llamar no, estados no. necesarios No, la para ser única diferencia es estados espiritual. mentales No, negativos tipo por eso. enfado, apego, celos, envidia, orgullo, vanidad, todo eso. Pero este estado de oscuridad en muchos casos, se puede convertir en depresión. No es diferente. No estoy diciendo que todas las depresiones sean una Ok, noche oscura, pero puedes ok, entrar en una depresión porque tiene las mismas características de una depresión. ¿Mm? Hay un desánimo, hay distimia, hay pérdida de sí, fe. sí, Cuando te recuerdas tu vida, te acuerdas de todos los errores que has cometido. Tienen sí. todas las características de una depresión. ¿Sí? Entonces, a ver, para llevar a palabras algo tan difícil, ¿no? Por Mm. ejemplo, la noche oscura de la que hablan los místicos y que es parte del camino espiritual, podría ser, podría ser que se nos presente y la persona pierde la oportunidad, porque, por decirlo de alguna manera, porque caes en un estado donde no puedes volver de depresión o de ansiedad, etcétera. Es como, bueno, como Sí, una pero crisis, ¿no? ahí, Que ahí es está la riesgo y cosa. también oportunidad. Si yo me dejo No llevar por necesariamente eso, es, porque no tengo las instrucciones, el maestro, sí. si me dejo llevar, ¿qué es lo que hago? Abandono la práctica espiritual. Pero ¿qué ocurre? Que abandonar la práctica espiritual no te saca de Claro. eso. Mm. Y te puedes quedar atrapado en ese estado, ¿no? De desmotivación, de oscuridad, ¿no? ¿Mm? Ujú, Entonces, si entiendes lo que está pasando, ¿no? ujú. O por lo menos lo interpretas de esa manera, ¿no? Sabes que es un paso por el que hay que pasar. Entonces, continúas la práctica, aunque fíjate, va en contra de tu lógica, porque tu lógica te dice, "Si es que no me interesa nada, esto es absurdo, esto es un engaño". En contra de tu lógica, sigues haciendo tu práctica. Ahí hace falta mucho tener fe en el camino espiritual, ahí hace falta mucho cuánto las bases de la práctica espiritual son firmes, ¿no? ¿Y cuáles son las bases, no? Juan, ahí hace falta fe en Exactamente. la práctica espiritual cuando la perdiste la fe. Entonces yo pregunto, ¿cómo, si no hay un maestro, alguien que esté por delante tuyo diciendo, no, no, no te caigas al pozo, que esto es parte como todo, es parte del camino? ¿Cómo, cómo, Eh, cómo decirle a quien nos está pues, escuchando? bueno, Eh, claro, ¿Cómo ayudar? tienes,
cómo tener más capacidad para ayudar al que Claro. puede pedir ayuda, ¿no? Mm. Porque están todos tan oscuros que ¿quién me va a ayudar? Nadie te puede ayudar. Nadie me puede ayudar, Sí, ¿no? no, pero sí, La pero noche fíjate lo que oscura, estamos esa diciendo. noche Dejas de oscura. creer en nada. ¿Cómo vas a pedir ayuda a un maestro? ¿Cómo vas a...? No creo en nada, no estoy motivado, y esto es absurdo, esto es un engaño. Meditar es ridículo, el camino espiritual es una fantasía, ¿no? Tiene todos esos componentes, ¿sí? ¿Vale? Yo te voy a contar una historia personal. Mm, En una de mis noches, ¿sí? Yo estaba notando que venía, ¿vale? Entonces fui a mi maestro y yo en aquel momento, muy ingenuo de mí, pensaba que él me iba a sacar de ahí, iba a proteger. ¿Mm? Voy, me va a decir qué hacer y no va a ocurrir. De alguna manera notas que está pasando, que vas a entrar en crisis, ¿no? Entonces mi maestro lo único que me dijo es, medita, haz la práctica del maestro, haz la meditación del maestro. ¿Sí? Esta meditación que, por cierto, nosotros hacemos es la base de nuestra práctica en nuestra pequeña comunidad, ¿no? Solo me dijo eso. Me tragué toda la crisis, ¿no? Me enfadé un montón con mi maestro porque no me había salvado de la crisis. ¿Eh? Eh, Me la tragué completamente, o sea, duró mucho tiempo, muchos meses. Hice la práctica, no me mm, salvó, pero acabó, terminó, y terminó. Entonces, tienes que, lo único que tienes que tener fe en eso, tienes que decir, vale, yo estoy en esta depresión, no creo en nada, voy a creer en lo que dicen estas dos personas por Instagram. Esta ¿Qué historia edad tenías cuando eh, contaste esta tendría anécdota 29 pequeña? por ahí, la crisis de Saturno, De- los que saben mm, astrología, el regreso de Saturno. de- No, pero fíjate, estaba diciendo, mm. ahí es muy Eh, importante la base, los pilares de la práctica espiritual, ¿no? Y entonces, claro, más los pilares los tienes asentados, mm, más puedes ir en contra de la lógica, de tu lógica que estás en esa oscuridad, ¿no? Y los pilares son, primero, por lo menos esta es tal como lo enfoca en la tradición budista tibetana, pero en todas es igual, ¿no? Primero reconocer lo valiosa que es la vida, la oportunidad que es la vida, ¿m? La oportunidad de despertar. Tienes que tener eso muy trabajado, muy trillado. ¿M? mm, Tienes que entender que la vida se acaba, vas a morir y hay que aprovecharla. Y tienes que verlo muy claro, porque estás en un estado de mucha oscuridad, ¿no? Luego tienes que tener muy claro que todo lo que ocurre son causas y mm, condiciones. Nada existe por sí mismo. Es decir, puedes entrar en el sufrimiento más grande del mundo, son causas y condiciones, por tanto, es efímero, impermanente. Y tienes que tener muy claro lo más importante, la vida es sufrimiento. No importa cuánto medites, no importa cuán elevado estés, la vida es sufrimiento. Y esto es lo que estás viendo, que esto es la vida. Se acabó, déjate de rollos. No te creas que el camino espiritual te va a salvar del sufrimiento. La vida es sufrimiento. Entonces, el camino espiritual no es para salvarte del sufrimiento, es para ver el sufrimiento desde otra perspectiva mucho más evolucionada. ¿Vale? que nos Sí, es bueno, la que más que dejar permitiría de dejar de sufrir, lo que te sufrir, permite ¿no? es ver que nunca has sufrido, nunca ha existido el sufrimiento, ha sido una alucinación creada, fabricada por la mente. Ok. Entonces, en este contexto, yo creo que ayuda, primero, cuando está Mm, ocurriendo esto, tener claro, a ver, es muy difícil porque el estado en el que estás no tienes nada claro, no hay nada, ninguna claridad, ¿no? Pero lo que ayuda es, por esto han pasado todos los meditadores. Pero también ayuda mucho. Todos los maestros que pueda imaginar han pasado por esto. Y puedo pensar, no sé, alguien que piense que es un maestro, el Dalai Lama o Ramana Maharshi o Buda, Shantideva, no sé, cualquier maestro que vas a pensar ha pasado por esto. Jesús. Entonces como o tienes muy Jesús, claro, aunque para ves a los maestros, quienes oh, no. qué evolucionado está, qué bien lo lleva. No, ha pasado por esto. Esto es muy importante, como en estos momentos agarrarse a este tipo de cosas. ¿Sí? Mm, Y entonces desde ahí, ¿qué es lo que hago? mm. Continúo con la práctica. Eh, Sin fe, sin motivación, odio al sentarme a meditar.
Soy un fracaso, sí, perdón. Es todo tan paradójico para alguien que nos está escuchando y que a lo mejor no vive la práctica como la vivimos en la familia espiritual que creaste. Eh, es tan paradójico que cuando vos decís, bueno, hay que darse cuenta que todos son causas y condiciones, bueno, entonces todo es Mm. fruto de tus comportamientos pasados o anteriores, y que la vida es sufrimiento. Y bueno, entonces hay un poco, si estás en un estado oscuro, casi que te... Bueno, entonces, ¿cómo se puede llegar a esa voluntad, a salir con voluntad? Para traducirlo en, ¿no? Tenés que tener la No, no, voluntad eso es de muy hoy complicado. generar Estás, otras causas y estás en un condiciones estado para... demasiado denso como para pensar sí, no puedes. No, lo que te estoy diciendo, estos son como pequeños flashes que tienes, pero no puedes. Solo tienes que, lo único que puedes hacer Mm, es, de verdad, y esto es que es lo único que puedes hacer. Esto es un estado muy difícil, ¿no? Es, no voy a pensar, no voy a pensar, voy a seguir con mi práctica. No voy a pensar en nada, no voy a intentar ok, estar bien. Si intentas ok. estar bien, no. Si intentas que la meditación te ayude Mm, a estar bien, peor. ¿Mm? Y fíjate, y aquí hay algo, fíjate, aquí hay algo muy importante, ahora me acabo de dar cuenta. Yo muchas veces, esto me lo ha oído a mí mucho, yo enfoco muchas veces la meditación como algo que te ayuda en la vida, ¿sí? Algo que te ayuda a sanar emociones, a sanar mm, estados mentales negativos, ¿sí? En este nivel no funciona. Si yo hago meditación o la práctica que sea, la no, oración, lo que sea que uno hace, ¿no? Para salir de esto, no funciona. No se trata de salir de esto, porque se trata de vivir esto de la forma más limpia posible, sin contaminaciones, ¿vale? Ahora, fíjate una cosa que hacemos, ¿sí? O sea, surge esta oscuridad. Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Somos tremendos, ¿no? Empezamos a buscar explicaciones. ¿M? Empezamos a encontrar argumentos, razones, por qué estoy mm. así, por qué sí. ¿Cómo perdonar? Que no se te ha oído, repite. La realidad, ¿no? Lo que vivimos, que lo que vivimos, la realidad, entre Claro. comillas, nos da Entonces empezamos a buscar justificaciones y argumentos explicaciones, ¿sí? Que nos enormes. enredan mucho más. O incluso podemos ir a un Mm, psicólogo que nos saque de nuestras... Le contamos una historia al psicólogo que nos hemos inventado y el pobre psicólogo solo trabaja con lo que le hemos contado, ¿no? Y se enreda mucho más, ¿no? Entonces, mucho peor ya si empiezas a tomar mm. medicación, antidepresivos. ¿Mm? Entonces, de verdad, es muy duro, pero lo único que puedes hacer es, no pienso, me siento. ¿Sí? Entonces hay parte de este estado, perdona, es que tengo muchas cosas que decir. Juan, Parte de este estado es que tu mente se pone muy obsesiva. La mente se pone sí, sí. muy obsesiva y con pensamientos muy repetitivos. Es imposible meditar. Sí, sí, claro, ¿no? Y una Impulsivos y y otra vez, y una y otra vez, repetitivos. ¿no? Entonces, fíjate, este es el problema, ¿no? ¿Cómo puedes, en contra de toda esperanza, en contra de toda luz, no es nada de luz de ahí? Voy a seguir con mi práctica. Voy a sentarme. Ahí la práctica puede ser simplemente estar quieto con esta mierda que tengo. Pero voy a sentarme. Mira, voy a contar una anécdota con mi maestro.
Eh, Estuve en un momento muy oscuro hace años y entonces que vi por Zoom, yo ya vivía acá porque Juan Manzanera vive en Madrid a 12.000 kilómetros de distancia, pero está así de cercano cuando uno lo necesita. Y entonces, bueno, tuvimos 2 o 3 encuentros y en uno me dijiste, no, pero vos ahora no te tenés que sentar a meditar. Ese rato que vos usabas para meditar, te pones una música que te guste y bailás. No tenés por qué, no sirve que ahora te sientes a meditar. Y así lo hice y no sé, en ese momento salí, ¿no? Eh, te quería preguntar otra cosa, Bueno, pero te y decía, se me si fue. realmente, Bueno, pero eso, ¿no? No, y esto, perdón, entonces en ese momento me dijiste mira, en este momento no medites, Gaby, baila. Y entonces digo, hay contraindicaciones para la meditación? ¿Hay gente a la que no es bueno que medite? ¿Hay momentos en los que no es bueno meditar? ¿O tipos de personalidad? Bueno, hay artículos y papers ahora que salen hablando de, de mindfulness y meditación como no tan lo claro que parecía o que es, ¿no? Probando científicamente todo lo que hace miles no, a de ver, yo años se lo que viene diría haciendo. es, Entonces, ¿qué dirías de a eso, ver, Juan? por ejemplo, con mindfulness, ¿no? Esto, hablando de mindfulness, ¿no? O sea, es imposible que mindfulness te lleve a un estado, una persona que haciendo mindfulness acaba en un estado trastornado, acabaría en un estado trastornado en la playa, de vacaciones, en cualquier sitio. O sea, esa persona estaba ya tenía una Mm, predisposición y cualquier cosa hubiera sido el ok. detonante, ¿no? O bailando en una discoteca. El otro día una chica misma me contaba, ¿no? En un crucero tuvo un Mm, brote psicótico y con mucho trastorno en un crucero, pasándoselo bien en una fiesta, ¿no? O sea, entonces esos son personas que lo hubieran tenido de cualquier manera. Entonces no es la meditación, es algo lo detona, ¿no? Hay personas que, yo creo que más que personas, hay mm, meditaciones, ¿no? Yo creo que a veces hay que afinar cuál es la meditación que haces, la práctica que haces, ¿sí? Entonces, más bien, eh, hay ciertas prácticas que son muy elevadas y no tiene sentido que uno haga si no la entiendes, si no tienes un trabajo previo, ¿no? Por ejemplo, mira, ahora me acuerdo, ¿no? Recuerdo una vez hace años, muchos años, en Barcelona, que estaba ya viviendo allí, dando cursos. Entonces vino un chico, hicimos una meditación, fíjate, una meditación sobre el amor. ¿Mm? Este chico me lo mandó un psicólogo y era su paciente. Entonces meditamos en el amor, en grupo, ¿sí? Y este chico se fue casi con un brote psicótico, casi, o sea, totalmente trastornado, ¿sí? mm, Claro, es como decir, es como imposible, ¿no? ¿Mm? Entonces, puede ocurrir, ¿no? Que tú estás en un mm, momento que no puedes meditar en eso. Entonces, lo que hay que hacer no es tanto la meditación, ajustar qué meditación haces, porque estoy seguro que esta persona, otro tipo de meditación claro. le puede ayudar. Eso es lo que yo creo. ¿Mm? Y esta persona incluso, ¿no? Si yo hubiera sabido quién es, hubiera hablado Ujú. con él, le hubiera explicado, hacemos la meditación del amor, lo hubiera vivido de otra manera, ¿no? Pero en un momento dado, ¿no? Fíjate, es una meditación que es como alguien puede trastornarse, ¿no? Entonces yo creo que a veces, personas que están como ahí en el borde, ¿no? De una crisis, la meditación puede, o al revés, la meditación les puede ayudar a calmar, ¿no? Entonces depende de qué tipo de meditación, no tanto meditar. Meditar, no, yo no diría eso. O sea, hay muchos tipos de meditación, claro, si tú entiendes Ujú. meditación solo mindfulness, ¿no? Entonces, hay personas que no pueden hacer mindfulness, pues sí, habrá personas que no, ¿no? Bueno, Supongo que el mindfulness es como mindfulness abrir la es una, puerta es hacia una, un mundo, ¿no? no es Es un meditar pedacito. realmente, ¿no? El mindfulness que se hace es como si la meditación, una práctica de meditación tiene, no sé, 4 componentes, mindfulness es uno de ellos, ¿sí? Entonces, como sacar un componente, entonces haces esto y es como Claro, un ejercicio que te calma, y es verdad, tiene una función real, ¿no? No es, o sea, que alguien haga mindfulness, ahora el mindfulness que hagas y piense que está en el camino espiritual, me parece que
está equivocada, un poquito equivocada, ¿no? Pero sí, es un principio, es empezar, ¿no? Es una manera de Mm. empezar, ¿no? Hace años, cuando yo empezaba, no sé, hace un montón de años ya, los que hacíamos meditación, esto era una secta, nos querían lavar el cerebro, no sé, la gente pensaba que yo qué sé, todo tipo de cosas raras sobre nosotros. Hoy en día todo el mundo hace meditación, ¿no? Ya en todas partes, con lo cual es bueno, ¿no? Que haya aparecido. Sí, eso es, hace mindfulness, ¿no? Digamos Entonces que eso es todo el bueno. mundo, Por lo menos el de principio ya ha alguna- llegado a la gente ya, sirve, es útil. O sea, o sea, por supuesto es muy útil hacer mindfulness, funciona muy bien. Pero claro, yo que estoy en esto, no sé, es como que no es el camino espiritual, ¿no? Porque ¿qué es lo que falta ahí, no? Dices, ¿por qué no? Bueno, lo fundamental que falta es la motivación. ¿Cuál es la motivación, no? sí, creo, a ver, mindfulness es poder concentrarte Claro, y pero ¿para qué? prestar Pero ¿para qué atención lo plena haces? a ¿Para qué lo lo que haces? Para sea. estar Luego bien. tenés que ¿Para qué ver lo haces? dónde ¿Para qué voy a hacer cómo, mindfulness? Para estar bien. Y eso va en contra del camino claro, espiritual, ¿no? claro, claro, Va en exacto. contra, No, no va en sé si contra. va en contra, no sé, Otra cosa porque, es que no podamos hacer otra cosa, ok, ¿no? O sea, está claro, ok, yo, ok. bueno, medito para estar bien. Esa es mi motivación, pero querría meditar por otros motivos, ¿eh? O sea, una cosa es el nivel que uno está. Sí, sí, sí. Pero esos otros motivos, hablando de la noche oscura del alma, que aparece sin elegirla, aparece por causas y condiciones, pero Mm, mm, no es que sea un acto de voluntad, ¿no? Porque hay una frase de Joseph Campbell que dice, la cueva mm. oscura es donde tenés que entrar porque allí está tu tesoro. Y digo, pero ¿cómo vas a leer esto y decir, ah, bueno, voy a ir a la cueva y a la noche oscura? No, no, no es un acto de voluntad, de pronto te encontrás. Ya, Y pero entonces, te eh, repito, ¿cuál es el tesoro? eh, El tesoro es eso de lo que llevas huyendo toda la vida. Voy a mirarlo y voy a ver de quién es. Hay un yo aquí. ¿Cuál es la naturaleza de eso? ¿Dónde está la conciencia en relación con eso? mm, Sí. Ese es el tesoro. Porque si no veo ahí la realidad, no puedo avanzar. No puedo avanzar. Juan, se me viene ahora algo que no lo recuerdo bien, pero es el discurso de Mandela que lo escribió Mariam Williamson, que empieza diciendo, hablando del miedo, ¿no? Nuestro miedo más tremendo no es el de ser inadecuados, nuestro miedo más Ajá. tremendo es nuestra luz ilimitada, ¿no? ¿Por qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué le tenemos tanto miedo si la conciencia es luminosa, es clara y existe la posibilidad de la sabiduría y tendemos hacia eso? ¿Por qué pasa esto? ¿Por qué le tenemos más miedo a la luz y al potencial que tenemos y caemos en estos Bueno, estados que a la a ver, oscuridad? primero ¿Qué la pasa? luz Y esa es ahí, una mm, hipótesis, no es una experiencia, es algo en lo que puedes creer, ¿no? Y entonces no sabes lo que hay ahí, ¿no? Y entonces mm, esa luminosidad, esa luz, mm, es algo desconocido. ¿M? Entonces nosotros nos manejamos en lo conocido, ¿no? Yo quiero controlar mi mundo. ¿M? mm, Lo desconocido puede ser muy mm. atractivo, pero es una hipótesis y no sé qué va a haber ahí. No sé qué voy a encontrar, ¿no? Entonces siempre, Y en en líneas generales, lo desconocido sí, atemoriza, no, no pero realmente, lo vemos como una sí, es muy amenaza, bonito lo pensar en la desconocido. luminosidad, la iluminación, es muy bonito, pero no sabemos nada de eso. Es simplemente de repente te da el punto, tienes fe, tienes esta cosa espiritual, pero realmente no sabes nada. Entonces, a la hora de la verdad, lo que sí sé es que me da mucho miedo que nadie me quiera, estar solo en la vida, me da mucho miedo no poder controlar mi mundo, me da mucho miedo no tener referencias a las que agarrarme, en las que apoyarme.
me da mucho miedo depender de los demás, ser estar indefenso en la vida. Eso es mucho más tangible. La luz, la iluminación, sí, muy bonito, me encanta, pero no sé lo que hay. Entonces, lo que tiene más fuerza es esto. ¿Eh? Entonces, fíjate, si hablamos de esto que acabo de decir, yo, como me da mucho miedo todo esto, y también me da mucho miedo y mucha vergüenza sentirme malo y sentirme inadecuado y sentirme inútil y sentirme indefenso y sentirme incapaz. Entonces, todo eso nunca quiero sentirlo, ¿vale? Ese es donde pongo toda la energía. Entonces, Mm. yo no diría que lo que tiene fuerza es tengo miedo a la luz. Eso es muy bonito hablar así, pero lo que tiene fuerza no, hay muchas cosas aquí en la Tierra que conozco y que intuyo y no quiero experimentar. Entonces, cuando vas meditando, vas trabajando lo espiritual, Mm. vas soltando defensas, porque ese es el camino. Te vas, y entonces surge algo que nunca has querido sentir. Eso tiene más fuerza, algo que no has querido sentir, que nunca has querido Surge experimentar. Por ejemplo, un algo, sentimiento de estar solo en la sí. vida. ¿Sí? Nunca has querido sentir esto y de repente surge con mucha Mm. fuerza, ¿no? Y esto claro, Y te ¿no? llenaste de Y entonces ejemplo para nunca de repente tienes que sentirlo sentirlo, y ¿no? en algún momento Y puedes te estar, pero queda. fíjate, en este ejemplo, puedes estar rodeado, tienes tu Mm. pareja, tienes tus hijos, tienes tus amigos, tienes tu maestro espiritual, tus compañeros de meditación, todo sigue igual, pero tú sientes, estoy absolutamente solo. Y nunca, no, esto es Mm. lo peor que quería lo que nunca quería sentir. ¿Mm? Y todo eso desencadena toda esta serie de Sí. comportamientos, de sentimientos de oscuridad, ¿no? Entonces, Creo, creo que la noche oscura claro, tiene ese componente de sentir pero, esas pero cosas que fíjate, nunca claro, pero ahora hubieras fíjate imaginado que ibas una a cosa sentir, porque mucho más las grave, mucho totalmente. más gordo esto, ¿no? Suponte el sentimiento de soledad, ¿no? Que nunca he querido sentir. Como un ejemplo, hay muchas cosas que no queremos sentir y me da pánico. Mm. Surge. Ya nos ha ocurrido muchas veces eso. Mm. Ya hemos sentido ese miedo, esa experiencia de soledad que me da tanto miedo, ya lo hemos vivido en la vida. Pero siempre lo hemos resuelto mal. Lo hemos resuelto mal. Por eso vuelve. Entonces también hay algo tener muy claro. Si esta vez no lo resuelvo bien, va a volver otra vez. ¿Eh? ¿Vale? ¿Pero qué es Resolver. resolver No, eso, no, Juan? no, es Disolver. resolver porque, Viene más la porque es un palabra problema. Es un problema que tengo. disuso, ¿no? Sí, Estas cosas. lo puedes entender como, tengo un problema con la soledad. Me da pánico y tengo un problema. Entonces tengo que resolver el problema. ¿Mm? Sí. Y no es disolver, porque no tengo que disolver Mm. eso. Ese es el error. Yo quiero disolverlo, yo quiero que no vuelva al sentimiento de soledad. Y no es disolver, es resolver un problema que tengo con eso. ¿Mm? ¿Cómo se resolvería? Me descambiaste la dialéctica, que a mí me gustaba mucho eso. No, estas cosas no se No, resuelven. Se va no, disolviendo yo la no lo creo. sensación que uno tiene con Bueno, eso sí, y puede vale, sí, ahora convivir lo has con eso. cambiado tú, has cambiado el significado, ¿vale? Se disuelve la sensación que tienes. Vale. Pues yo dije, No, aprendí, dije, me creo hay tu una fórmula, discípula, ¿no? pero aprendís. Pero la primera cosa es, ya no voy a huir de esto nunca más. Esa es la primera cosa. O sea, es horrible sentir esto, lo que más miedo, se acabó, no voy a huir más, nunca más. ¿No? Entonces, tener la voluntad de no voy a huir nunca más, ¿no? Entonces, lo siguiente es, no voy a hacer más lo que suelo hacer, que es, no sé, enredarme, sentirme mal, sentirme malos, sentir que los demás son malos, yo qué sé. Entonces, lo que voy a hacer es ver que esto no soy yo, que esto es algo que ocurre en este sistema Mm. mental, este cuerpo, en este organismo, porque soy un ser humano. Y como ser humano, esto ocurre en los seres humanos, sentir miedo y sentir soledad. Esto es estar vivo.
voy a reconocer mi humanidad. Y esto es parte de la experiencia de la vida. No voy a quejarme más de esto. No voy a oír nunca más. Aquí ayuda. Supongo que, perdón, porque entran comentarios que preguntan y yo voy viendo si se están contestando y creo que sí. A la última pregunta es cómo se Vale. resuelve bien el Entonces, sentimiento de soledad y creo que estás yo diciendo estaba eso, diciendo ¿no? cómo La tú lo manera de vives hacerlo. simplemente con esa humildad. Esto es ser un ser humano. O sea, ya está, basta ya de, hay partes de la vida que no quiero sentir, se acabó eso. Lo siguiente aquí ayuda, no es necesario, pero es realmente muy potente, este es el dolor del mundo. Esta es la experiencia de miles de personas. No es mi historia personal. Esa apertura a la compasión. Sí. Esto es muy importante porque cuando estamos en la oscuridad uno está muy egocéntrico. Yo, mi oscuridad, estoy mal, estoy fatal, esto es horrible, todo es una mierda, me quiero morir, no tengo salida. No. Entonces, abrirse a los demás que están experimentando lo mismo. Abrirse a todos los meditadores de toda la historia, incluidos todos los maestros que han experimentado lo mismo. Esta no es mi historia personal, esa compasión. ¿Sí? Que todo el mundo sepa trascender esto. Y luego, la última parte es, eh, ¿cómo decir esto? Ah, no hay palabras ahí, ¿no? Pero sería como, hay un momento de lucidez en que sabes no engancharte a eso. ¿Sí? ¿Sabes? Es como si siempre que vives esa soledad, es como si la soledad tuviera pegamento, te quedas pegada ahí. ¿Sí? Y tiene mucho poder de seducción y uno se queda pegado, ¿no? Y hay un punto de, como consecuencia de todo este proceso, no me quedo pegado. Está ahí, vale, no es mi historia, aquí hay algo más grande que la soledad. ¿Sí? Hay algo más grande que esto. Algo así. ¿Sí? Cuando decís que aquí hay algo más grande que la soledad, siento claro, los pensamientos repetitivos Claro, funcionan claro. también como la mente, como una adicción. Cada uno es adicto. Entonces, en casi todas las maneras de abordar adicciones al alcohol, a las drogas, es siempre invocar algo más grande que nosotros mismos, ¿no? Reconocer No, eso. Y acá me estás diciendo eso, en realidad, a ver, a esa los es una parte, mecanismos ¿no? adictivos de... Esa sería como la parte de compasión. Mm, ¿Sí? Todo esto lo experimentan todos los seres y siento mm. compasión y ahí evocas algo más grande, ¿no? Tu parte más, digamos, más evolucionada que es capaz de sentir compasión, ¿no? Pero el último paso es el puro silencio, es vivir la experiencia con absoluta lucidez, silencio. Y cuando vives con absoluto silencio esa experiencia, no te quedas pegado, no te quedas, no te atrapa más. ¿Sí? Esto no lo haces una vez, sino que hay una actitud de no te quedas ahí. ¿Sí? Es como, fíjate, es Qué como si diferente todo eso que hemos hablado de la el oscuridad, ¿no? La silencio interno. sensación de fracaso, de decepción, si tú lo miras, la experiencia, es como si todo ese estado mental no quiere que lo veas. Y ese es su poder. Su poder está en que no lo veas. No lo puedas mirar directamente. Cuando tú lo miras directamente con conciencia, con lucidez, Mm. no tiene ningún poder. ¿Sí? Algo así. ¿Sí? Entonces, Ahí María, gracias María, porque puso pero, punto por punto por ejemplo, suponte, espérate, lo perdona, esencial de perdona. lo que estás Entonces, diciendo. suponte, bien, esto que acabo de decir es bastante difícil, no puedo decir Sí, cómo se hace esto, ¿no? Pero aquí la cosa es, si tú, muy difícil. Te iba a decir sí, cómo no he hablado de conciencia, no definirías he hablado de conciencia y lucidez, lucidez para alguien ¿Vale? que está Y escuchando. no quería hablar de, Súper. no hablé de eso, Conciencia no hablé de eso. y lucidez.
Lo escuché, sí, Eso pero poner conciencia, mirar con atención, mirar con lucidez y conciencia. bueno, Mirar, ok. mirar. ¿Mm? No, no, pero Ah, lo que ok, decía decir es que esto es está que bien, acabo está de decir bien. es bastante Mm, difícil, ¿no? mm, Entonces, realmente la práctica, si tú tienes una práctica de meditación, mm, suponte que tu práctica es, pues eso, repetir un mantra, o tu práctica es observar la respiración, o tu práctica mm, es meditar en compasión. Lo que haces es, con toda esta historia que tienes, repetirla, continuar. Eso es lo que hace, ¿no? Entonces, es como que estoy en este estado de oscuridad, pero, mm, vale, voy a repetir mi mantra o mi oración. Da igual, aunque no pueda hacerlo, aunque esté confuso, sigo haciendo mi oración y sigo haciéndola, sigo haciéndola. ¿Mm? Esa es básicamente la cosa. Y al final, finalmente, ¿sí? Se acaba, porque todo termina. ¿Sí? No, no hay casos Hay imposibles. casos Lo que imposibles y puede no ocurrir acaba, ¿o es que sí? tú abandonas, realmente haces caso al estado oscuro, abandonas el camino y te quedas pillado, ¿no? Abandonas la práctica espiritual y te quedas atrapado en ese estado, sin práctica espiritual, y no hay avance. Pero como has abandonado, y aquí esto es muy grave, como tú ya has abandonado, cuando quieres, pasan los años, quieres retomar la práctica espiritual, ya no tienes fuerza para vencer eso, porque ya lo has hecho antes, ya has abandonado antes. Entonces queda una tendencia a abandonar. ¿Mm? Mm, Entonces, claro, ese es el problema que mucha gente tenemos, que en esos momentos puede ser muy mm, duro y abandonas completamente el camino, porque es lo que te dice, todo tu ser te está diciendo, deja esto, te está matando esto, no meditar no sirve para nada, todo tu ser te está diciendo eso. Entonces lo lógico es hacerlo, ¿no? Entonces mucha gente lo hace, mucha gente. Y mucha gente, verás, mucha gente sí. muy decepcionada con los maestros, con la tradición, con lo espiritual, muy decepcionado. Que solamente nombrarlo, han pasado 20 años, solamente nombrarles de la tradición saltan, ¿no? Y es que no han sabido atravesar la oscuridad, ¿no? Mm. Y es muy difícil. Eh, Ahora sí, porque ahora te quiero decir, te quiero comentar algo, pero cuando vos decís no han sabido, eh, todo lo que estamos hablando me hace pensar, decime si estoy equivocada, que hay un acto de voluntad. O sea que a pesar de la noche oscura, habría que sostenerse en un acto Bueno, de yo creo que voluntad de requiere uno. Eso es lo que así, estamos hablando requiere ahora. Es voluntad. decir, tú sabes, esto que estamos hablando, tú sabes que en este camino hay noches oscuras. Sabes, cuentas con ello. Entonces de alguna manera tú tienes que estar predispuesto. Mm, Cuando venga, sé lo que tengo que hacer. Un problema que ocurre es que no lo sabes, que tú entras en un camino espiritual, ok, nadie te lo explica y no lo sabes y entonces te viene esta crisis y entonces la crisis puede contigo, porque no te lo explica nadie, porque no, entonces claro, es muy difícil. Entonces la voluntad está en ese eh, anticipar, es parte del camino, porque yo no tengo una pureza, mi motivación espiritual no es muy pura, no es auténtica, está muy contaminada con egoísmo, con lo cual pues seguro voy a tener mm, una noche oscura, seguro, vamos. ¿Sí? Entonces tienes que contar con ello. Entonces, claro, es que es muy difícil. sí. Hay muchas personas que no Mm. consiguen, y que no consiguen avanzar, se quedan en la decepción, ¿no? Sí, sí, incluso cuando vos dijiste, bueno, estados tan oscuros que hay gente que dice, no, pero esto con esto no puedo más, me quiero morir, y que en algún momento habías nombrado las verdades, ¿no? Inexorables de la singularidad de la vida, de la inexorabilidad de la muerte, etcétera. Y entonces a veces en la práctica en la práctica y que yo Mm, practico mucho el tema de la conciencia de finitud y la conciencia de muerte como herramienta para aprovechar la vida, a veces percibo algo claro, de personas muy, muy claro, claro. oscuras que pueden Sí, sí, coquetear con la sí, sí, puede muerte, ocurrir, ¿no? sí, ahí puede El ocurrir hecho de- todo, caer en una depresión, puedes incluso eh, eso, desear morirte. Sí, la cosa puede ser sí, muy complicada. Mm, sí. Hay dos preguntas que quiero hacerte, una de Carlos García, que dice, en el estado
de rendición a lo que hay, la antesala para liberarte de esos... ¿Es el estado de rendición a lo que hay, la antesala para liberarte de la oscuridad o de esa Es el oscuridad? estado, la antesala. Yo diría que lo único que puedes hacer es rendirte, lo único que se puede hacer. ¿Sí? Rendirte y estar ahí y tener fe que hay un camino espiritual, que todos los maestros han pasado por aquí, por donde estoy yo, rendirte. Pero la palabra antesala Sí. suena un poco como que ahora mismo está, ¿no? Yo me rindo y entonces enseguida voy a salir, ¿no? Que como que ya está, ¿no? Eh, no, o sea, no Mm. estás, no sabes dónde va a acabar esto. Solo hay rendirse. Acá hay una persona Son, que dice, son. estas noches oscuras pueden ser repetitivas. Sí, lo O sea, dijo Juan. tú sales, tienes un Son, avance no espiritual, pueden tienes un ser, son despertar, tienes un momento repetitivas. Eh, de ver esa lucidez, digamos, toda esa construcción ficticia se desmorona, ¿no? Y empiezas a avanzar, ¿no? Y al tiempo, ¿no? Otra vez vuelve a ocurrir. Lo que pasa es que también es verdad que no todo el mundo, no todas las personas las viven igual. Hay personas que de alguna manera es muy fácil, lo atraviesan muy fácil, las personas es más difícil. Hay veces que la noche oscura es unas horas, a veces una mm, noche oscura dura meses. ¿Sí? Entonces no es igual para todo el mundo pasa, y por muchas, sí, Y a años, veces dura podrían años. durar años si no lo tienes claro. Si no entiendes lo que está pasando, podría durar años. Sí. Mm, Mm. Si tú entiendes lo que pasa y sigues con la ujú, práctica, no debería durar años. Pero puede ser muy rápida, pero una y otra vez vuelve. ujú. ¿Sí? Pero cada vez es menos oscura, si quieres, ¿no? Sí. Claro, sí, sí, sí. Hay una pregunta que hace Martín Castro, que es un gran practicante de meditación. No sé si se puede contestar o qué dirías del tema. Dice, ¿qué limitaciones tienen las personas con discapacidad intelectual para Con liberarse de discapacidad esa intelectual, oscuridad? ¿por qué iban a tener? Primero porque tendrían esa oscuridad. Mm, Habría que ver, ¿no? Porque si esa persona tiene una práctica que le lleva a esa oscuridad, tiene la capacidad de salir de la oscuridad, ¿no? Porque es parte de la práctica, ¿no? Pero ya hemos oh, dicho, ¿no? Que mm, no todos los estados de oscuridad son ujú. esa noche oscura, ¿no? Otra vez los estados de oscuridad son estados emocionales negativos, ¿no? Pero, a ver, también hay esta idea, ¿no? Ujú. Si yo vivo este sufrimiento es porque soy capaz. Si no, habría una defensa que me impide vivirlo, ¿no? Soy capaz de trascenderlo. Si esto me está ocurriendo es que soy capaz. Ujú. Es decir, nosotros, tú podrías pensar, yo podría pensar, ¿no? Hay estados ahora de oscuridad que hace 20 años imposible, sería imposible experimentar, ¿no? Pero hoy sí puedo. Por eso salen, porque hoy sí puedo. ¿Sí? Entonces hay esa... A ver, hay algo así como casi como, a ver, casi como que para evolucionar en el estado espiritual hay que atravesar lo No, que pasa que no es voluntaria, nadie claro. va a querer meterse en la noche oscura, ¿no? Como dice Joseph Campbell. Pero ¿es necesario o no es necesario? Hay manera de mirar las sombras y de que te aparezcan esos monstruos internos que siempre negamos o vemos en el otro y que de pronto aparecen en mí en la noche oscura. ¿Hay posibilidades de eso, hacerlo sin que irrumpa una Eh, noche oscura a del ver, fíjate alma? la cosa, ¿no? Tú estás meditando, tú tienes una estructura de ti misma muy sólida, ¿sí? Y entonces te pones a meditar y se empieza a caer, se empieza a desmoronar la definición que tienes de ti misma. Empiezas a notar que no tienes referencias. Todas las ideas, todo lo que crees empieza a caer. ¿Sí? Claro, teóricamente tú puedes decir, bueno, Mm, yo puedo tener la lucidez de vivir esto, ¿sí? Como decía la palabra esta que decía Carlos antes, con rendición. Pero lo más normal es que te descoloca completamente. ¿Mm? mm, No tengo donde pisar. Te descoloca, te
que causa mucha angustia. Pero no es, fíjate, es físico, es biológico. El cuerpo físico produce angustia, le da vértigo el despertar espiritual. Hay una especie de angustia física. Y cuando cansa, y cuando aparecen las tripas y la ansiedad se hace carne en el Claro, claro, cuerpo, parece claro, mucho más efectivamente, real que... claro. ¿Mm? Pero fíjate la idea, ¿no? Todo eso es lo que me apoyo. El Mm, problema es que nosotros no somos ni conscientes en lo que nos apoyamos, ¿no? Tenemos toda una visión del mundo, una visión de nosotros. eh, mm, Todo eso, repito, ni siquiera soy consciente cómo me apoyo en eso para sentirme seguro en la vida, se empieza a caer. Entonces, mínimo, sentir angustia física. Supongo que puedes tener una fortaleza mental de todo esto es ilusión, mm. pero yo creo que antes de esa fortaleza ocurre la crisis. Justamente la fortaleza viene cuando atraviesas la crisis, ¿no? No soy el cuerpo, no soy la mente, no soy la oscuridad, no soy todas estas referencias en las que me había apoyado. Entonces, yo creo que después de oírnos, hay mucha gente que no va a meditar nunca más, ¿no? Qué Esto es o gente que viene, o gente que viene hace muchos años meditando y sabe que, pero ¿cómo? Pero esto no me resguarda claro, ¿no? de de mis propios monstruos, así que se vienen en el viaje del héroe, ¿no? Eh, sí, la verdad que la frase, estamos ya pasados un par de minutos de una hora que empezamos la transmisión, creo que no se corta, pero bueno, pero esta esta frase, algo parecida a, bueno, la fortaleza viene de atravesar la crisis. Es como que al menos, como vos dijiste, yo ya a veces, alguna vez veía venir una noche oscura, ¿no? Es como que uno sepa que va a venir y que sepa y que tenga la confianza y la fe de de que es un paso hacia conocerse más profundamente, a aclarar esa parte que puede estar clara, no como frase hecha, sino como que realmente creemos que es así, y y que sí, me gusta, me gustaría decir algo que no sé si Mm. quedó claro y seguramente lo estoy diciendo y es equivocado, pero que meditar sí alivia el sufrimiento, no nos, no nos permite escaparnos del dolor de la vida, ¿no? Y el dolor de la vida, este, como dice el budismo, tratar de tener habilidades y capacidades para enfrentarnos también a la enfermedad, la vejez y la muerte, que son inherentes a todos, o a los que tendremos la suerte, espero, de llegar a viejos al menos, pero la enfermedad y la muerte, pero que también hay un montón de duelos tremendos que generan sufrimiento en la mente, que son los duelos de Mm. las identidades, de lo que nos creemos que somos y que no somos, porque somos algo más desde la verdad más profunda y somos mucho menos desde lo que nos creemos de la mente, ¿no? De esas identidades en el caso de que sean positivas. Entonces, bueno, tener la confianza de que la crisis, desde la noche oscura, desde mis experiencia, hay que saber que hay alguien siempre que está más adelantado que vos y que te puede ayudar en esto, y pedir ayuda es importante. Eso me parece muy importante porque uno está en una noche tan oscura que no tiene lugares para ir de sí mismo a pedir ayuda, o como dice Lama Yese en su libro, a ser su propio terapeuta, ¿no? Que es a lo que sé que estamos invitados a Bueno, través tuyo déjame que diga una también. cosa, ¿Mm? porque a ver, no tendría que decir nada, no tendría que decir nada porque lo has cerrado La muy bien, pero quiera, una lamentablemente, hora y te... si no meditamos y hacemos el camino espiritual, el camino de despertar, lo que vamos a experimentar es sufrimiento. Es decir, estas noches oscuras, nada. Si no hacemos eso, la vida es una cadena de frustraciones, insatisfacción, pérdidas.
Es decir, pasar por esta oscuridad alguna vez, una noche oscura alguna vez, oye, si tengo 5 noches oscuras y dejo de sufrir para siempre, guau, dámelas, ¿no? ¿Sabes? Porque la otra solución no hay solución. ¿Mm? Sí, Sí. Y luego la felicidad, ¿no? La felicidad que vivimos sí. es muy falsa. Si la felicidad no incluye toda nuestra oscuridad, si no incluye todas nuestras zonas que rechazamos, no es felicidad. Siempre va a ser efímera, siempre va a ser fugaz, ¿no? Entonces no hay salida. Hay un libro, hay un libro de Juan Manzanera que es maravilloso, que fue su último libro, que se llama Meditación, la felicidad callada. Y un poco es poner en palabras esto que Juan dice, la felicidad, si no incluye todo, no es felicidad. Ahí explica en columnas que ha escrito en una revista, ¿no? Compilación de columnas, y ese libro es una maravilla. Ahí dice Ana María, y bueno, mucha gente dice comentarios, pero entre mi vista y que no llegó a leer porque estaba atenta a lo que decías, Ana María Barbosa dice, muchas gracias, y como esto es, estamos interconectados y esto es, siempre hay mucho que agradecer a muchas más personas de las que imaginamos. Ana María es una, porque yo, inexperta total en Instagram, que alguna vez me hicieron algo, estuve yo como, pero otra anfitriona, Ana María me ayudó, Ajá, y ahí está, porque ahora me ayudó también a aprender a muy bien. grabar, que es lo que voy a intentar ahora, ¿sí? Bueno, tú sabes ¿Algo que más que quieras contigo no agregar? acabaríamos de hablar tú y yo. O Juan, sea, no hablamos, acabaríamos, estaríamos toda la noche. Nos hacemos no, no, porque un té o ¿cómo es a esto que todas tomáis estas personas, esto que tomáis en Argentina? Un mate y toda la noche seguiríamos mate, charlando. mate. Bueno, siempre la ilusión de que vuelva. Juan Manzanera vino en el 2015 a Buenos Aires y fue una maravilla y una bendición. Quién sabe si la vida nos regala tiempo Muy y bien, a vos sobre todo gracias. tiempo para Gracias venir, a ya todos. lo haremos en algún momento. Y ahora pensaba en la mente, y digo, uy, si algún día tiene tiempo de nuevo, me gustaría que hablara a quienes no están muy cerca tuyo y te siguen de cerca. ¿Qué es la mente? ¿Qué todo esto, esta mente defensiva que es la que Ujú. nos atormenta, ¿no? Pero hoy fue otro tema. Así que, Gracias. bueno, Juan, un abrazo fuerte, 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 agradecida por estos 20 años y por esta Muchas hora que gracias a nos todos. brindaste a Gracias, todos, Gaby. y Gracias a gracias a todos. todos los que estuvieron por acompañarnos. Y ahora voy a tratar de grabar, se pueden ir porque voy a seguir las instrucciones de Ana María. A ver, Gracias. gracias, gracias, ¿eh?